no me tiene respeto, usted quiere todo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 28 de noviembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Le damos la bienvenida a los analistas de todos los sábados, a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, buenos días, bienvenida. Gracias. Buenos días, doctores Julio Sergio, Gilberto y David. Gusto en saludarlos y coincidir de nuevo en este sábado. Gracias a quienes nos hacen el honor de seguirnos sábado a sábado. A nuestro compañero y amigo ya asiduo al programa del Cuarto Pulso, al maestro David López Aguilera. Maestro David, desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Buenos días, bienvenido a la mesa del Cuarto Pulso. Buenos días, Julio, Sergio, como siempre, gracias por la invitación y saludo a toda la gente que nos está ahorita viendo a través de la red social de Facebook. Que sabemos son más de 2. Ok. Le doy la más cordial de la bienvenida al maestro Gilberto Martínez Apodaca, desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Muy cerca de la, ahora sí puedo decir que muy cerca de la hermana República de Cacalotán. Maestro, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por habernos recibido el día de ayer en Cacalotán. Ahora entiendo el cariño que le tiene usted, no es cosa menor. Estuvimos el día de ayer en la hermana República de Cacalotán, un pueblo mágico, hermoso, la verdad, muy bonito. Ahora entiendo por qué tanto cariño al terruño, maestro Gilberto Martínez. Así es, muy buenos días, los saludo a todos con afecto, después de 2 sesiones que me perdí precisamente por estar allá en Cacalotán y aún no tenemos una señal buena, pero parece ser que ya próximamente la tendremos. Y sí, pues ya vieron ustedes el por qué me pierdo mucho para allá, y con mucho gusto lo hago, terminando aquí y corro de nuevo para allá. Maestro David López Aguilera, nuestro buen amigo Gilberto Martínez Apodaca es de un pueblo muy cerca de Mazatlán, está a escaso 45 minutos, es en el municipio de Rosario, hacia adentro hay otros 15, 20 minutos. No conocía más que por nombre Cacalotán. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a una reunión de trabajo con el presidente municipal del Rosario y por supuesto que yo no quise perder la oportunidad de conocer Cacalotán. El maestro Gilberto muy diligente, vamos a Cacalotán y bueno, muchísimas gracias. El día de hoy abordaremos 2 temas que nos parecen de suma importancia, de relevancia. Es atípico para el Cuarto Pulso analizar. Habíamos venido exclusivamente haciendo análisis de aspectos políticos de la vida pública en México y en el mundo. Sin embargo, nos parece interesante el tema de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona falleció a los 60 años en Buenos Aires, en Argentina, a las 13:19 horas del día 25 de noviembre. Pero el análisis que vamos a hacer hoy es respecto a la influencia que Diego Armando Maradona tuvo en la política, en
en el mundo, en la propia Argentina. Antes vamos a poner en contexto este video. Nosotros podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha. El Diego de todos, el Diego, no hay, vos decís el Diego y no necesitas decir apellido, es él. El Diego, el barrilete cósmico, el que nunca manchó la pelota. Se acabó el fútbol, sin Maradona no hay más fútbol. Acá no existe Messi, no existe Pelé, solamente Maradona. Esto no lo esperábamos, sabemos que el Diego la viene luchando hace rato, pero bueno, no, fue todo muy de golpe, ¿no? Maradona de nuestra vida, hoy murió el fútbol, lamentablemente hoy murió el fútbol, hoy se fue Dios, ¿viste? Y estamos destrozados, verdaderamente estamos destrozados. Diego, querido, qué lindo estar contigo. Diego, querido, qué lindo estar contigo. Grande porque nos enseñó a vivir, nos enseñó a pelear, nos enseñó a salir de la mierda y llegar a lo más alto. Porque siempre estuvo de este lado, siempre la peleó con los que nos quieren cagar la vida. Y se murió peleándola como tenemos que morirnos todos nosotros. Gana de llorar. Se fue a Argentina, ¿no? Hoy se murió Argentina, loco, parece. Yo amo a Maradona. Él puede tener todo lo que quiera fuera de la cancha. Pero yo como futbolista también me enseñó demasiado me enseñó Maradona. Fuera de la cancha puede hacer lo que él quiera, pero dentro de la cancha me dio todo. Desde abajo él logró un montón de cosas y al pueblo argentino lo unió en todo sentido. Acá no importa la camiseta, no importa nada, solo importa estar cerca de él en este momento y que Dios lo tenga en la gloria, que nosotros lo vamos a recordar siempre. No caemos, todavía no caemos y no lo podemos creer. Hoy lloré todo el día, hoy lo despedí con alegría ahora. Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios.
me quedo con 3 expresiones para reflexionar. Una, se fue a Argentina, se murió Argentina. 2, él puede tener todo lo que quiera fuera de la cancha, pero como futbolista enseñó demasiado. Fuera de la cancha puede ser lo que él quiera, pero dentro de la cancha lo dio todo. 3, se fue un grande, se fue Dios. Expresiones que son verdaderamente, me parece un poquito, bueno, son emitidas por los argentinos. No recuerdo yo un adiós tan sentido en Argentina que el comparado con Eva Perón. Evita Perón, la que se identificó con los más desprotegidos en Argentina. Cuando falleció Eva Perón también fue multitudinario, como ocurre hoy con Maradona. Dice uno de las personas a las que entrevistaron, él puede tener todo lo que quiera fuera de la cancha, pero como futbolista enseñó demasiado. Fuera de la cancha puede ser lo que él quiera, pero dentro de la cancha lo dio todo. ¿A qué se refería este aficionado, maestro David López Aguilera? Bueno, pues primeramente, yo pienso que el fenómeno de Diego Armando Maradona es un fenómeno social puramente, gracias a la gran desigualdad, la gran pobreza y la gran falta de oportunidades que existe en todos los países en Latinoamérica. Diego Armando Maradona representaba ese sueño. El fútbol es quizá para los pobres una de las varitas mágicas que les permite salir de la miseria en donde viven. Diego Armando Maradona se convierte en un héroe por ser un hombre que a los 15 años mantiene a su familia, por ser un hombre que siempre luchó en las canchas, por ser un hombre que fue un hombre rebelde, fue un hombre que fue en contra del sistema. Y fue en contra del sistema quizá porque el mismo sistema lo orilló a ser contrario. ¿Por qué? Porque Diego Armando Maradona, a pesar, no solamente construyó su carrera viniendo de la miseria total, sino que también los excesos que tuvo de esa fama lo hicieron llevarse en contra y ser incómodo para los estándares y para las agencias internacionales como la FIFA. Y Diego Armando Maradona fue en contra de esas agencias, desenmascaró la gran corrupción y los grandes intereses que existen en el fútbol. A pesar de ser un hombre con tendencia meramente hacia la izquierda populista de Fidel Castro, hacia la izquierda de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Evo Morales, a la que no comparto, el mundo y los países, sobre todo los países nuestros, necesitan Diegos Maradonas, necesitan gente que vaya en contra de ese sistema y gente que represente para ellos el pueblo. Para ellos, Diego Maradona, cuando agarraba un balón de fútbol, representaba su sueño, representaba a los olvidados, representaba, para ellos, Diego Maradona lo representaba dentro de la cancha, porque el fútbol, sobre todo en países como Argentina, también en México, pero en Argentina es una pasión mucho más vibrante, representa religión. Por eso existe incluso hasta una iglesia maradoniana y Diego Armando Maradona es un dios para muchos en Argentina. Yo quiero dejar como primera parte introductoria una frase de Eduardo Galeano que me parece sumamente interesante, que habla sobre la vida de Diego Armando y cómo la población argentina se representó en él. Dice así: fue el deportista más famoso y popular de todos los tiempos. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas.
mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde él venía, porque la fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Eso me parece sumamente duro, ¿eh? La fama que lo salvó de la miseria lo hizo prisionero. Y lo hizo prisionero, ¿verdad? Como vemos múltiples ejemplos, Julio Sergio, de deportistas que suben a la fama, sobre todo boxeadores, no sé si lo has visto, que son sobre todo de condiciones más humildes, que llegan a la fama y se pierden en las drogas, la fama se los absorbe, porque no pueden ellos, o sea, no están preparados para recibir esa cantidad de atención y esa cantidad de dinero. Por eso esos deportistas son los ídolos del pueblo. Por eso está, y el ejemplo más claro, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es un hombre que viene de Tepito y que representa también esa lucha del pueblo, porque el pueblo se ha visto, ¿verdad? De ese pueblo desprotegido, ese pueblo desfavorecido. Por eso la figura de Diego Armando Maradona es una figura que trasciende, ¿verdad?, en toda Latinoamérica, por representar eso. El hombre que vino de abajo y se convirtió en famoso, que se convirtió en una voz del pueblo. Por eso el pueblo de Argentina hoy le llora. A pesar de sus excesos, a pesar de la cocaína, a pesar de todo lo que Diego Armando Maradona fue, un hombre víctima, ¿verdad? Como lo son víctimas muchos de los deportistas que llegan de condiciones tan humildes. Pero bueno, esa es mi visión sobre Diego Armando Maradona como parte inicial. Maestro David López Aguilera, si me permites, voy a hacer propia una expresión tuya. Me parece sumamente interesante lo que acabas de citar finalmente, y que tiene que ver también con el tema de la fama de Diego Armando Maradona. Estaba ya también un poquito muy fastidiado con el tema de la fama. Diego Armando Maradona se le cuestionó por ser muy contradictorio. Decía que se identificaba con todos los partidos políticos, dice, pero no en cuanto a su ideología, lo que siempre quiso representar o desde donde se posicionó fue: me pongo del lado del más débil y desde ahí siempre trato de dar la batalla. Políticamente fue muy contradictorio, lo que termina siendo una frase que dijo él: los que me quieren repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en Argentina. En realidad, al que yo apoyé siempre fue a mi país, sin importar quién gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta y pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Eso fue lo que siempre dijo Diego Armando Maradona, lo que generó las contradicciones. Diego tenía tatuado a dos personajes políticos, al Che Guevara y a Fidel Castro, y también la fecha de la muerte de Fidel Castro, hace 4 años. También junto a Hugo Chávez, el momento que se le vio más cercano fue en Argentina, en Mar de Plata, en la Cumbre de las Américas, y cuando estaba manifestándose en contra de George Bush por el acuerdo de la AICA, Fidel le pidió que en todo momento estuviera junto a Hugo Chávez y con ello respaldarlo. También fue muy cercano a Evo Morales, de hecho apoyó las elecciones del 2019, con Lula también formando la Patria Grande, con todos esos políticos que la conformaron en su momento, con toda una tendencia más progresista de izquierda. Diego los estuvo apoyando a todos y también cuando ganó Andrés Manuel López Obrador en México. También apoyó y celebró su candidatura. Con Fidel Castro lo conoció cuando en Cuba, en una entrega de premios que hacía anualmente, elegía al deportista del año. Generalmente eran deportistas relacionados más con un deporte de atletismo, béisbol, cosas más alejadas del fútbol.
pero en el año 87, un año después de que Maradona fuera campeón del mundo, eligieron a Maradona y ahí fue cuando lo invitaron, que de hecho no se sentía muy cómodo. Diego decía que no quería quedar muy pegado al comunismo. Él decía que se consideraba apolítico en ese momento. Diego tenía 26 años. Siempre identificado con la izquierda y comulgo con el maestro David López Aguilera, es precisamente porque Diego provenía de un barrio marginal en Buenos Aires, en Argentina. Doctora Alma Luz Bernal. Sí, es sin duda alguna la esencia del ser humano tiene que ver con su contexto social, donde naces, donde te desarrollas, etc. Al venir de una cuna humilde y tener hambre de ser alguien, pues también tienes que tener hambre de ser primero que alguien, un ser humano. Y él fue congruente con su ideología, a diferencia, y ahí no coincido con el doctor David, a diferencia de muchos ídolos, y no nada más del fútbol. Puede ser un político que llega a tener una escala social, pero si no tiene esencia del ser humano, ¿de qué le sirve el nombramiento? ¿De qué le sirve el título? ¿De qué le sirve el poder? ¿De qué le sirve la autoridad? No nos sirve de nada. Voy a citarles aquí un poquito porque dijimos que íbamos a hablar de Maradona en cuanto a su influencia política, ¿verdad? Con todo respeto, yo no soy futbolista, pero hice la tarea respecto a lo político. Muchas gracias. Hay un antecedente cuando estaba Raúl Alfonsín de presidente de Argentina, en su periodo 83-89, donde Maradona dijo: soy de izquierda y en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad. Ahí están los ideales. Ahorita hicieron referencia, él fue claro: yo nunca les pedí ir, ellos vinieron a mí. Yo participé con todos los gobiernos en favor de mi pueblo. De nuevo, la esencia de alguien que llega a tener un poder y lo utiliza en beneficio de su gente. Y no pidamos perfecciones porque nadie somos perfectos. Tenemos a esos demonios de la perversión, de los excesos, etc. Nadie es perfecto. El hablar de otra persona es un defecto, igualito que ser drogadicto. El comerse a otro y andar con mentiras es un defecto y vicio, igualito que tener alguna adicción. Y continúo. Después de haber escuchado esa expresión para Alfonsín, en el Mundial de Argentina del 86, cuando jugó Argentina contra Inglaterra y ganó, 4 años después de las guerras de las Malvinas, Maradona dijo al pueblo: fue nuestra forma de recuperar las Malvinas. Entonces el pueblo se volcó y, como decía el doctor David, vio en el balón que estaba representado por Maradona. Y entonces empezó este jaloneo de defender su postura de izquierda de pueblo y no se dejó manipular por nadie, se dejó querer, se dejó aprender, cosa que nos falta a muchos los que estamos. Pero como es más fácil etiquetar y señalar que tratar de entender cuál es la postura, pues dañamos, denigramos, golpeamos, minimizamos lo que hizo otro. Y nos vamos, incluso los memes están ahí con cosas ofensivas a su adicción. Hay que ver la calidad de persona y lo que dejó, y los zapatos tan grandes que dejó para seguir. Son acciones. Hoy en día que estamos en tiempos electorales, vamos a ver un montón de gente, deportistas, intelectuales, periodistas, de todas las profesiones y oficios que van a ser utilizados por los partidos políticos y se van a dejar querer por llegar a un lugar. Pero si no tienen la esencia de defender realmente el pueblo, de tener hambre de ser alguien para todos, no para uno mismo, pues no va a pasar nada, va a seguir lo mismo. Maradona va a seguir con su, se convirtió en leyenda. Hoy es una leyenda, pero es una medida muy grande que ojalá
sirva a toda América Latina para entender el sentido de ser humano, la humanidad, no la especie. Gracias. De ser humano y de ser congruente, doctora, como bien usted lo citó. Maradona podría haberse identificado con políticos, con partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro, pero tenía bien definidos sus ideales y que estos eran de izquierda, pues, ¿no? Porque ciertamente coincido con el maestro David López Aguilera, es de donde surge Diego Armando Maradona, que lo hace sensible a todas esas causas, ¿no? Identificadas con los más desprotegidos. Y viene a cuento, doctora, estuve viendo un documental de la Guerra de las Malvinas y los pilotos que participaron en esa guerra desigual entre Argentina y Inglaterra, los pilotos les sirvió de inspiración Diego Armando Maradona. Les sirvió de inspiración Diego Armando Maradona. Y luego en el 86 ya tenían 4 años en esa guerra, ingleses y argentinos, por las Islas de las Malvinas. En el Mundial de Fútbol del 86, en cuartos de final, se enfrentan Inglaterra y Argentina, y un reportero le acerca el micrófono a Diego Armando Maradona y le pregunta: ¿este partido es el partido del orgullo? Y le contesta Diego: no es el partido del orgullo, es el partido por el nacionalismo, le dice Diego. Y ganan ese partido 2-1 y fue la locura. Y retrotrayendo al tema de los partidos políticos, fallece Diego Armando Maradona y los jefes de estados más influyentes en el mundo, sin considerar derecha o izquierda, lamentan el fallecimiento de Diego Armando Maradona, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Y así es. Pues bueno, haciendo una reflexión de todo lo que ustedes han comentado y lo que hemos estado escuchando en los medios en todos pues estos 2-3 días del duelo por el fallecimiento de este gran futbolista, me viene a la memoria de cuando por allá, creo que en el 2011, este gran boxeador mexicano Márquez causó una polémica enorme porque subió al cuadrilátero con un shorts con los emblemas del PRI en una franca publicidad, propaganda, incluso demostrada en su momento pagada. Cualquier comparación pues no tiene gran sentido aquí. Afortunadamente para Diego Armando Maradona, él se convirtió en una figura mundial. No estaba cooptado por una u otra televisora nacional, ¿sí? Que tuviese un contrato con él o perteneciera a un organismo que lo tenía amarrado a unos ciertos lineamientos personales que debería transmitir. No, él creo que fue muy libre en toda su forma de ser, tan libre que pues ha sido polémico, fue polémico hasta su muerte. Me acordé de estas imágenes de aquel entonces que les narro, de pues qué mal se vio este boxeador en su momento, porque pues se vendió al mejor postor y cuando tenía precisamente una gran aceptación por el público boxístico, vamos a decir, ¿no? Pues bueno, Maradona creo que pues fue utilizado y él también supo utilizar hasta cierto punto por los foros en los que estuvo, con los mandatarios con los que se codió. Ciertamente no olvidó su lugar de nacimiento, no olvidó de dónde venía, de la pobreza.
cosa que muchos en una medida proporcional, algunos intentan olvidar o por lo menos no son congruentes con lo que están haciendo. Y volvemos, hablaba la doctora ahorita con la cuestión política en los meses por venir, pues híjole, aquí los héroes nacionales desafortunadamente y efímeros son los políticos en campaña, porque ya en el puesto, pues son efímeros de 3 años o de 6 años y ya sabemos todo lo que viene ocurriendo. Bueno, es como una especie de comparación. A lo que voy, pues aquí en México hemos tenido deportistas muy importantes en su momento, como el paisano de ustedes de Culiacán, Julio César, que también cayó al infierno y estando en la gloria, y al parecer ahorita pues nuevamente se ha estabilizado, ¿no? Pero es muy difícil la fama cuando les llega y que vienen de un lugar tan histórico en su vida de pobreza, pues difícilmente pueden cargar con todas esas presiones. Yo estuve leyendo por ahí cuando Maradona se fue al Nápoles, al equipo de Nápoles, pues fue algo histórico no nada más para el club, hablan de que fue histórico para la misma ciudad, la puso en el contexto mundial, que nunca había estado dentro de unos campeonatos a nivel Europa, y logró sobresalir, tan así que llegaron a decir que en Nápoles nunca habían tenido un rey hasta que llegó Maradona. Así de ese tamaño fue durante sus inicios, y no digamos ya en la efervescencia nacional. Habla también el presidente en aquel entonces del club del Nápoles, que cuando ganaron el Mundial y que regresó a jugar otra vez con su equipo, él estaba preocupado porque dijo, Maradona va a venir y me va a pedir que modifique su contrato en cuanto al valor. Y le dijo, no, aquí estoy yo de regreso a jugar con mi equipo. Bueno, pues qué bien que estás de nuevo, pero yo te tengo un regalo personal. Y le regala un Ferrari. O sea, así de esa forma era él, y así vivió, querido y odiado por algunas personas, pero yo creo que más querido que odiado. Y lo vimos en estos 2 días con las expresiones de su pueblo, de Argentina, cómo se volcaron a las calles, y fue algo increíble, que únicamente lo vemos cuando fallece algún artista de los de antaño aquí en nuestro país, y que la gente se vuelca a acompañarlos en su sepelio. Aquí fue algo extraordinario, que difícilmente se va a volver a presentar en poco tiempo, creo yo. Fue un gran futbolista, fue muy polémico, fue utilizado, pero creo que él también supo en su momento utilizar las plataformas en las que estuvo, la oportunidad de participar con muchos jefes de estados y en diferentes clubes en diferentes partes del mundo, en tan diferentes partes del mundo que lo tuvimos en Culiacán. Yo difiero de usted en el sentido de que Diego Armando fue utilizado, no tiene esas características la personalidad de Diego Armando. Creo muy remota la posibilidad de que hayan influido en la persona de Diego Armando para direccionar sus acciones en una u otra forma, maestro Gilberto Martínez de Apodaca. Sí fue un líder nato, llega a Nápoles y les dice a la afición, en esta campaña seremos campeones, y sale campeón el Nápoles. Cuando llega, afortunadamente tuvimos la dicha de tenerlo en Sinaloa, tenerlo en Culiacán, dirigió a Dorados de Sinaloa, vino y tomó al equipo
en un momento en el que el equipo no funcionaba, no trascendía, lo tomó en los últimos lugares de la tabla general a Dorados, y 2 veces consecutivas los llevó al campeonato, a los Dorados. Y era con la misma base, con el mismo equipo. Me pregunta mi hijo, ¿y cuál es la diferencia, papá? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Son los mismos jugadores con los que está Diego Armando Maradona y con los que había venido trabajando otros entrenadores? Y es la misma base. Está aquí, en la mentalidad, en la forma en que Diego Armando Maradona transmitió a los jugadores. Adelante, doctora Alma Luz. Gracias. Si me permite, para mí, en lo personal, no todo mundo sabemos trabajar en equipo. Y esto tiene que ver con la esencia del ser humano. El no creerme los títulos que tengo, sino reconocer a los otros como mis iguales. Y al generar un ambiente de trabajo en equipo, crea sinergia, hambre de luchar por tu líder y hacerse una amalgama, es decir, todos juntos. Insisto, no me gusta el fútbol, pero reconozco cuando se trabaja en equipo, y es una de las cosas que debemos de aprender todos los seres humanos. Desde la familia somos un equipo. A pesar de todo, toda la fama, todo el dinero del que venía precedido Diego Armando Maradona, fue muy humilde. Aquí en Sinaloa, en Culiacán, se tomaban fotos con quien fuera. Y me llama la atención que en la propia Argentina sería inalcanzable solicitarle que se tomara una foto cualquier aficionado con Diego. Aquí fue la forma de Diego de transmitir, porque se han filtrado los videos en los que les hablaba a sus jugadores, y no eran jugadores, por supuesto, de altos contratos, de contratos millonarios, por supuesto que no, porque además el club no tendría para pagar esos contratos. Y lo sorprendente era cómo salían los muchachos de manera diferente a la cancha, como decimos nosotros en el argot futbolístico, a comerse la pelota, a pelear la pelota, cada palmo de terreno. Nunca daban por perdido un balón como era Diego en la cancha. Jamás dio por perdido un balón. Es la forma, es el liderazgo nato de Diego Armando que lo distinguió siempre toda su vida, y por eso le inculcó a sus jugadores a que se los creyeran. Vamos a ser campeones, ustedes van a ver, en fin, pues, ¿no? Entonces, ese liderazgo nato que marcó la diferencia de Diego Armando Maradona, y que se ganó la admiración de todos, de políticos, de artistas en el mundo, pues, ¿no? De Vladimir Putin, en fin, de los políticos más influyentes en el mundo, se ganó su admiración, su cariño y su respeto. Bien, si les parece, vamos a entrar al segundo tema para analizar el día de hoy. La semana pasada el Senado de la República aprobó la Ley Federal para la regulación de la cannabis. Estuve checando y en ella se establece la autorización al consumo, pero estos quienes hemos ejercido la profesión sabemos que el consumo nunca ha estado prohibido, doctora Alma Luz Bernal. El consumo estaba específicamente permitido en la norma correspondiente, en la de salud. Permitía traer una dosis del enervante que fuera, siempre y cuando acreditaras que eras dependiente de ese fármaco, doctora Alma Luz Bernal. Así es, nada más que pues volvemos a las interpretaciones. Está permitido, lo que pasa es que le subieron el monto de lo permitido, los gramos, ¿sí? De 5 a 28 creo que se movió. La cuestión de aprobar esa ley
pues pretende atacar el mercado negro de las drogas. Pretende el gobierno tener el control de ese beneficio. Digo pretende porque pues tendremos que empezar a vivir como en otros países que ya está permitido, los nuevos negocios donde se expendan, las reglas del juego, las reglas de operación, los productores. Hacen una algarabía ahorita que por ahí vi una nota de que pusieron hasta Badiraguato, como que todos los productores van a tener un avance en prosperidad económica con esta ley. Muy bien, que se legalicen para que sea permitido, pero no porque sea permitido va a estar regulado. ¿A qué me refiero? La ley marca un procedimiento, una forma, un actuar y una consecuencia. Pero la ley no se mete en la cultura de las personas. La ley se aplica. Es decir, cuando ya sale la acción. Si no trabaja también a la par en la cultura, pues va a pasar lo mismo que con las bebidas embriagantes. Las bebidas embriagantes están permitidas, están autorizadas, pero ¿cómo tenemos el problema encima? Los excesos, los malos manejos, la pobreza de la gente que en su adicción se queda sin trabajo, se queda sin familia, comete delitos para obtener el beneficio. Por eso estoy diciendo yo que también a la par debe de haber en cuanto a la cultura. Pero no programitas de que yo en mi gobierno ponga una secretaría, una unidad y capacite y bla, 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 bla. No. Se refiere que empecemos a trabajar primero por los bandos de gobierno, de buen gobierno, en lo municipal, aplicar realmente para ir ayudando a que en los hogares vayamos formando la cultura de qué es benéfico, qué perjudica, cuáles son las consecuencias, a qué edad ya tienes la capacidad para decidir. Pero si lo dejamos a libre ejercicio de la libertad, pues luego vamos a tener, yo creo, voy a decir una barbaridad, ¿no? Vamos a tener una beca para los que se drogan. Gracias. Su micrófono, licenciado. Es que la verdad es difícil sustraerse y no pitorreársela de las instituciones, ¿no? De veras, en serio. Creo que ustedes, como yo, se habrán impuesto del contenido sustancial de la ley y las barbaridades que dispone maestro David López Aguilera. Cada uno podrá tener 4 plantitas y si es la familia, pues le sumas. Si es el papá y la mamá y los hijos, le sumas otras 4 plantitas, ¿sí? Pero bueno, también vas a tener que tener tu lugar, ¿eh? Vas a tener que tener todo acondicionado porque no vas a poder fumar mota delante de los niños. Vas a acondicionar un espacio y ahí vas a tener tus extractores y ¿qué insisto, maestro David López Aguilera? Mira, Julio, Sergio, yo creo, y yo lo comenté en mi red social en su momento cuando revisé la aprobación del Senado, que no solamente está curiosa, difícil de cumplir en algunos aspectos, pero también se me hace muy cortita. Yo creo que debería de existir una aprobación que tenga que ver con eso a lo que tú te refieres, como existe en otros países. México es el primer país en América, en vías de desarrollo, ¿verdad? Que no sea primer mundo. Primero fue Uruguay, pero estamos hablando de Uruguay, tiene una población de 3 millones de habitantes. México, el primer país en vías de desarrollo con una población interesante que aprueba el uso lúdico de la marihuana.
Pues es un país que no está listo para esta aprobación. Y no está listo porque no existe... Aclarando, maestro David, que esta ley aprueba el uso recreativo, ¿no? El lúdico ya estaba aprobado, ¿no? Sí, el uso recreativo, perdón. Viendo un punto de vista, fíjate que me parece que no estamos todavía listos, Julio Sergio. No estamos listos todavía para llevar a cabo esta aprobación. Sí me parece una aprobación que era inminente y que era necesaria, porque el mercado ilegal, y nosotros, tanto ustedes en Sinaloa como en Chihuahua, vivimos situaciones muy complicadas, sobre todo en las sierras, en donde el trasiego de droga, en donde los grupos criminales, ¿verdad? Pues son verdaderamente un dolor de cabeza, pero al fin y al cabo son lo único que mantiene también a esas comunidades. Por eso yo les decía que debería haber existido paralelamente, y allá voy a lo que comenta la doctora Alma Luz Bernal, paralelamente un programa económico que fomentara el sembradío legal, ¿verdad? En estos lugares para fomentar la economía. Yo no sé en el estado de Sinaloa, porque no conozco la sierra en la parte del estado de Sinaloa, pero la sierra en la parte del estado de Chihuahua no hay que sembrar, es muy complicado sembrar. Y lo mejor que se da, la verdad, es la marihuana, al menos aquí en Chihuahua, ¿verdad? En esta parte de la sierra. Por eso yo pienso que hasta para despertar el tema económico sería interesante un programa paralelo, pero un programa fuerte, paralelo por parte del gobierno que permita despertar la economía de manera legal, ¿verdad? En estas zonas. Pero también, por otra parte, y concuerdo perfectamente con la doctora Alma, es que no existe una cultura, ¿verdad? Y no existen programas de educación que inhiban el consumo de la marihuana, pero programas que verdaderamente impacten dentro de la sociedad. Y además también, como tú lo comentas, ¿por qué no, verdad? Llevar a cabo, ¿verdad? Una especie de centros en donde la gente, como va a tomar una cantina, pues vaya y consuma una droga a la marihuana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser legal. ¿Por qué? Porque va a ser difícil cumplir todos los requisitos que señala esta ley que se aprobó. Entonces yo pienso que estamos cortitos en algunas disposiciones, unas disposiciones difíciles de cumplir, pero creo que sí es una oportunidad para que se lleve a cabo una industrialización y un consumo responsable. Pero sí falta un programa verdadero que permita aprovecharlo como una oportunidad económica, pero también generar eso, ¿no? Inhibir el consumo. Hay una situación bien importante, como dice, el alcoholismo, no nomás está el alcoholismo, también los alimentos chatarra que generan enfermedades crónico-degenerativas, el tabaquismo, etcétera. Son ciertas cuestiones que ahí están, ¿verdad? Y que había que regular, pero sí creo esos dos puntos. Aprovechar más por el tema económico, industrializar, y número dos, llevar a cabo esas campañas que señala la doctora Almaluz, porque como país creo que muchos consumidores no están preparados para fumar la marihuana, ¿verdad? O para enviciarse con esta droga, y que generaría también otra serie de problemas. Pero pues ese sería mi punto, porque también un punto importante que yo creo vale señalar, la marihuana había dejado ya de ser negocio para los carteles de la droga. Ya no era un negocio interesante para los carteles de la droga. Ahorita desgraciadamente vivimos un tema de drogadicción peor, que es el cristal. Yo creo que ustedes lo están viviendo ya también en su estado, en todo el país lo estamos viviendo, y creo pues que a lo mejor esto, si lo vemos desde el punto de vista de oportunidad, utilizar a la marihuana para despertar la economía en ciertas regiones me parecería interesante, pero sí con esas regulaciones, porque si no, se va a hacer esto una pachanga. Sería todo. Si me preguntan a favor o en contra, a favor. Un servidor, a favor. Pero con reglas
con reglas claras. Yo no sé a quién recurre el presidente, cuáles son sus asesores para esto del presidente. La verdad, esto en serio. Y no tiene nada que ver con el desarrollo de nuestro país. Amo mucho a mi país y me quiero apartar de esas expresiones peyorativas de tercermundista, ¿no? de mi país. Creo que México está a la vanguardia, pero me parece que tiene que ser gradual. Me parece que tiene que ser gradual. Finalmente entraría en vigencia en el 2022 esta ley, pero aún así creo que es muy poco tiempo para considerar varios aspectos, vaguedades, imprecisiones de esta ley. Sobre todo, como bien dices, maestro David, el aspecto del lugar, del consumo de la marihuana. Imaginémonos que ahora ya quien consumen la marihuana, bueno, pues ahora no habían tenido ninguna restricción en el pasado para consumirla públicamente. ¿Quién no ha visto que lo hacen incluso hasta en un camión urbano, en los parques recreativos, en fin, pues, ¿no? Me parece que esto debe darse bajo reglas más claras y el presidente asesorarse con verdaderos expertos, pues, ¿no? Y la verdad, insisto, es difícil sustraerse y no pitorrearse de las instituciones. Adelante, doctora Alma Luz Bernal. Primero voy con el maestro Gilberto Martínez. Adelante, maestro. Sí, considero que estamos yéndonos por el lado única y exclusivamente de lo nocivo de fumar marihuana, ¿sí? Pero está demostrado, y bueno, yo entiendo que en la iniciativa que mandó el Senado, no es únicamente para propiamente el consumo en cuanto a fumarla, sino para poder extraer todos los derivados que son propiamente de la marihuana y que son con fines médicos, para tratamientos muy específicos. Me viene a mi mente de hace no mucho tiempo, a lo mejor 1 año, 2 años, un caso muy sonado de una familia por allá en Nuevo León, creo que en Monterrey, que tenían una niña de menos de 6 años que se convulsionaba hasta más de 200 veces en el día. Imaginen qué tipo de vida de esa niña, y tuvieron que irse a Estados Unidos, si mal no recuerdo, para poder conseguir allá un extracto de la marihuana que era ya comprobado que era bueno para combatir ese tipo de enfermedad. Y a tal grado de que, pues, de tener más de 200 convulsiones por día, le llegó a bajar hasta menos de, creo que de 20, 30 convulsiones en el día. Imagínense la calidad de vida de esa familia, no nada más de la niña. Los padres, la desesperación de ver a su hija en esa situación y sin poder hacer nada. Incluso interpusieron amparos, si mal no recuerdo, para que precisamente se les permitiera la importación de ese extracto. Y creo que en su momento no se lo autorizaron porque la ley no estaba preparada para eso. Entonces, creo yo que no debemos de irnos nada más con la idea del simple consumo del porro, sino que tenemos que ver las bondades que debe de tener, que sabemos que tiene, porque científicamente está demostrado que tiene propiedades enormes, la marihuana. Entonces, creo que pues, debemos de dar una oportunidad también para que entremos en esta nueva etapa con todos los malas planeaciones que en su momento pueda haber
por parte de la autoridad responsable en esto, pero considero que se debe de experimentar con esta nueva propuesta, pues para que tengamos acceso o personas que requieran puedan tener acceso a los derivados de la cannabis y no simplemente al fumarla, pues, ¿sí? Sino a los otros productos que se generan de ella. Hablaba el licenciado Julio que se habla de los fines lúdicos. Pues bueno, yo recuerdo que leí por ahí que en la nueva propuesta ya no se habla de fines lúdicos o recreativos, sino consumo adulto, ¿sí? Porque ya se abre más el panorama hacia esta situación. Hablábamos de que cuántas plantas, y hay 6, 7, 8 integrantes en una familia, multiplicado por 6, pues no es así. Yo recuerdo que vi por ahí que son 6 plantas por familia, por casa o por persona, pero si hay un matrimonio, nada más, y hay hijos, nada más sube 2 plantas más, o sea, hasta 8 plantas. Bueno, ¿quién va a regular? ¿Quién va a investigar esto? ¿Quién va a supervisar? Es cierto, ahí está las lagunas, ¿no? Porque pues lo permites, dices hasta dónde, pero ¿quién va a irse a meter a una casa, a andar investigando de la autoridad? O sea, es difícil todo eso, ¿no? Aquí tengo el dato. En el caso específico del autoconsumo, se permitirá la siembra, cultivo, cosecha y preparación de cannabis, siempre tomando en cuenta una cantidad límite de 4 plantas de cannabis psicoactivo. Si hay 2 o más consumidores en una misma casa, entonces se podrá tener hasta 8 plantas. Adelante, maestro. Así es. Incluso se habla también ahí de la producción extensiva, a cielo abierto le llaman, algo así, ¿sí? Que puede ser hasta de 1 hectárea para un solo productor, y que si se asocian en empresas, vamos a llamarle así, pues pueden ser muchos más hectáreas. Ahí sí considero que ahí sí puede haber una regulación o un control, o debería de haber un control más estricto, porque ya estaríamos hablando de su producción como si estuviéramos hablando de sembrar tomates o chiles, ¿no? O sea, otro detalle, ustedes acaban de mencionar aquí, el doctor, que en Chihuahua, por ejemplo, que pues no es muy práctico sembrar marihuana en la sierra. Pues miren, yo he conocido muchos lugares de la sierra de aquí de Sinaloa, donde en cualquier rincón de la vuelta de las brechas hay sembradas marihuana, y en cantidades pequeñas, pero multiplicados por muchos espacios, y se da en perfectas condiciones. Doctor, perdón que le interrumpa. Al contrario, comentaba eso, doctor Gilberto. Doctor Gilberto, comentaba eso, le iba a comentar. No, yo decía, a lo mejor no se entendió el punto. En Chihuahua, en la sierra de Chihuahua, se da prácticamente en la sierra, nada más se da la marihuana y se dan muy poquitos otros cultivos. Entonces, yo decía que para despertar la economía de nuestras regiones, ¿verdad? Se impulsara, ¿verdad? Un tema importante ahí en esas regiones, ¿no? Entonces, que parecía una buena oportunidad para los habitantes de esos lugares. Es todo mi intervención. Gracias. No, y en el propio Congreso de la Unión había su jardincito de marihuana. No sé si recuerdan ustedes, creció de manera accidental ahí, y las afanadoras le daban abono y su agüita, y fueron creciendo de manera exponencial las plantitas de marihuana. Antes de entregar la palabra a la doctora Alma Luz Bernal, hacer esta acotación, maestro Gilberto Martínez. Pasé por alto el análisis del uso lúdico o medicinal de la marihuana, porque ya está regulado en la Ley General de Salud. Ya está regulado, y también está regulado por COFEPRIS, que es ahora este instituto el que sustituye a la COFEPRIS con esta nueva ley. Pero el uso lúdico o medicinal de la marihuana ya estaba regulado en la Ley General de Salud. Faltaba nada más que se armonizara, es decir, que se hiciera ley y que sea aprobada después por los 32 congresos en los estados. Pero
pues a nosotros siempre nos dan más, pues, ¿no? O sea, la obligación del Senado era que legislara en una ley para regular el uso lúdico de la marihuana, nada más, que era lo que la Corte había sostenido en sus determinaciones. Eso nada más. Los congresos, el Congreso y la Cámara deberían de legislar para el uso lúdico de la marihuana o medicinal, ¿sí? Que se hiciera ley comunitaria, pero ahora nos dieron de más. Adelante, doctor Alma Luz Bernal. Gracias. Ya había entrado en un desespero y casi le quitaba la palabra al doctor Gilberto. Miren, totalmente de acuerdo, era parte de lo que quiero retomar. En México lo que se está buscando es la economía, es controlar el mercado negro. Ok, la Suprema Corte ya nos había dicho que teníamos que regularlo. ¿Cuántas cosas se hacen en México sin que nosotros sepamos en lo farmacéutico? ¿Por qué no regular la utilización de cualquier enervante como se hace hasta con órganos humanos para lo medicinal, para atender la salud? Muy bien, pero ¿por qué meterse a permitir a un pueblo que no se educa primeramente, desde lo cual se está mirando o prevaleciendo primero la economía y lo que quieren vender a realmente una salud del pueblo? Además, hay un pequeño detalle que les quiero recordar. Es una violación a derechos humanos. ¿Por qué es una violación a derechos humanos? Porque mi derecho humano a la salud no me obliga a que mi hijo, mi hija o mi marido fume marihuana en mi casa y yo lo respire. El derecho humano de él o de ella es eso. Termina donde empieza mi derecho humano. Y ahí se fueron hasta la cocina con algo que no les corresponde. Y lo vemos ahorita, se los pongo como analogía. Cuando vamos a un lugar donde están fumando, nosotros terminamos siendo fumadores pasivos. No lo disfracen, señores. Es una violación a derechos humanos. Si se quiere legislar para medicina, para la salud, que se haga sus acordes, que se haga su esquema. Si se quiere legislar para permitir producción, que se legisle para producción, pero que no se abra la puerta, porque ¿quién la va a detener? Violación a derecho humano. No, qué violación a derecho humano, ni qué nada. Si la ley dice que usted debe tener su extractor cuando esté fumando mota ahí en la casa, aquí dice la ley. Entonces, ¿qué? Va a ser el libre desarrollo. Y el extractor de la cocina, con el puro aparatito, ¿quita el aroma a todo? No quita nada, todos lo respiramos, no es cierto eso. Sáquenlo al patio donde tienen las plantas sembradas y que ahí las admire. Y que pedimos una disculpa que nos escucha, pero no podemos sustraer de pitorrearnos de esta ley, en serio. Pues, ¿cuál es violación al derecho humano, doctora? Pues si es que la ley dice ahí que debe, en el cuarto donde usted fume mota, y usted y su marido y sus hijos que son adultos, porque sus hijos que son adultos pueden fumar mota también, ¿no? Entonces, ¿y el derecho humano de sus hijos y de su esposa? Termina donde piensa mi derecho humano. Usted debe de tener una habitación acondicionada para eso. Ahí le pone usted en la entrada el marihuanero, el motel. Por eso dije una barbarie hace rato. Nomás falta que digan que van a dar beca para los adictos. Y las llaves de esa habitación nada más deben estar con los consumidores. Iba a decir de otra manera, pero con los consumidores nada más. Pero miren, ya en serio. En este aspecto estábamos mejor con ya sabe quién, porque al menos tomaba en cuenta a la sociedad, nos consultaba, igual terminaba aprobando las leyes, ¿no? Vamos a buscar otros 5 minutos. Igual terminaba aprobando las leyes en el sexenio de Peña Nieto, pero al menos hacía como que cumplía con esa parte de consultar a la sociedad. Yo recuerdo que si se reformaba la codificación penal, pues la invitación era a todo el gremio
de los abogados a analizar esas iniciativas, esas reformas al Código Penal. Para no culparlo de los errores. Correspondía a este grupo de abogados emitir su opinión en relación con las reformas que se proponían al Código Penal. Entonces, en materia de salud, pues yo no escuché que se hiciera una consulta para esta nueva ley. Pero bueno, finalmente tenemos a un presidente, ya lo hemos dicho aquí, que hace una utilización facciosa de las instituciones, y ahora está nada más para que se pitorren de ellas también. Un último apunte. Pero no fue esta una iniciativa del presidente. ¿Quién la aprobó? ¿Quién la aprobó? En su mayoría. Acuérdese que hay división de poderes. Bueno, yo pensé que estábamos en el cielo, pero nos seguimos pitorreando. Adelante, maestro David López Aguilera. Un tipo es autónomo, como la fiscalía. Como último apunte, Julio Sergio, sí creo, todo es perfectible y sí creo que es urgente que esta ley, pues mejore, ¿verdad? Ciertos puntos, pero sí, vaya, estamos viviendo en el país, como dice aquí y como lo han comentado todos ustedes, en donde el único que manda es este dedito y es el dedito del presidente. Así está. Adelante, doctora Alba Luz Bernal, para irnos. Así es, y si estás en contra de lo que mandata, eres su enemigo, eres neoliberal. En las escuelas, ¿cómo le van a hacer cuando llegue alguien ejerciendo su derecho y contaminando a los otros? Es violación de derechos humanos, como le digan, y seguimos con malas decisiones. Qué bueno que ya que nos queda menos tiempo de vida, la verdad, porque se va a acabar el país con estas decisiones. A lo mejor estábamos equivocados y a lo mejor si comenzamos a utilizar en forma moderada la marihuana, a lo mejor nos va a mejorar la salud. Bueno, pues ojalá que sea para bien, ojalá que en verdad, pero de verdad no nos pongamos ya en serio, no nos ceguemos. Necesitamos trabajar en la cultura del mexicano, en crear valores, principios, porque si no, pues estamos irracional totalmente. Todas las voces, todas las expresiones, el presidente o al que le corresponde instar estas iniciativas, estas leyes, estas reformas, consulten a la sociedad, consulten a los expertos antes de me quedo con esta última expresión. Le doy las gracias, como siempre, por habernos acompañado a este programa. Maestro David López, esperando verte el próximo sábado en la mesa del Cuarto Pulso. Y como siempre decimos, la mejor opinión la tienen las personas, el público que nos ve y nos escucha. Buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gusto saludarles, amigos, que estén muy bien. Saludos a Cacalotán y a Rosario, que no le hemos saludado.